Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad. Bienvenidos a Telescopio. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovic y los invita a compartir en esta jornada nuestro tema del día, que va por el siguiente lado. Hablaremos de la Europa que se viene tras las elecciones en Holanda, Francia y Alemania. En Telescopio enfocamos el tema del día. El golpe mortal, el epitafio para el proceso de integración europeo, lo escribirá Marine Le Pen en caso de ganar las elecciones francesas a 2 vueltas en abril y mayo. Y las exequias quedarán a cargo de Martin Schulz si es que derrota a Angela Merkel en el otoño boreal alemán. Así lo cree por lo menos nuestro entrevistado de hoy en Telescopio, el cientista político mexicano Alfredo Jalife. Para el también profesor de la Universidad Autónoma de México, lo que está en juego en estas elecciones, más allá de las ideologías, es la defensa nuclear de Europa. Tras la salida de Gran Bretaña de la Unión, solo queda Francia con capacidad atómica dentro del bloque, y los dos políticos con más posibilidades de ganar no descartan abandonar el Eurogrupo y acercarse a Rusia. Esto explica, según el experto, por qué Barack Obama está haciendo campaña por Emmanuel Macron, el candidato del presidente socialista François Hollande. Con una Theresa May pronta para activar este martes 16 el artículo 50 e iniciar así la retirada de la Unión Europea, el continente y el mundo aguardan con enorme expectativa e incertidumbre lo que pase en las 3 elecciones más importantes que tiene Europa este año. Primero será el turno de Holanda, este 15 de marzo. Geert Wilders, conocido como el Trump holandés y fundador del Partido por la Libertad, se posiciona con buenas chances para aumentar su banca parlamentaria y así cambiar el rumbo de la política holandesa. Sus promesas son las siguientes: no al Islam, no a las mezquitas y escuelas islámicas en Holanda, no al Corán, al que equipara con la obra Mi lucha de Adolf Hitler, no a la inmigración procedente de países musulmanes, no al velo y al burka, y no a la Unión Europea y al euro. Luego será el turno de Francia y Alemania, donde se presta mucha atención a los pasos que darían los vencedores con respecto a Rusia. Por eso, le pedimos a Jalife que defina el momento actual que vive Europa. Con nosotros, la voz del experto. Estamos hablando de 27 países. No todos son similares. Es otro momento, otra coyuntura. La globalización se está desfondando, está agonizando. Eso es lo que significa el Brexit en Gran Bretaña y el trumpismo. Es decir, uno no entiende qué es a nivel económico, más allá de la cuestión populista o del supremacismo racista. Hay que ver también los dos países donde se lanza el modelo de la globalización financierista, que son Gran Bretaña en 1979 con Margaret Thatcher y luego en Estados Unidos con el Reaganomics, son los dos países que hoy desechan este modelo que ha lastimado a sus clases medias y son quienes se volcaron en contra de los mandatarios de que se llama incumbent, de los que están en el poder. Bueno, lo mismo está sucediendo en la Unión Europea, es decir, nada más que en la Unión Europea hay varias Europas. Dentro de la Unión Europea, esos 27 países que quedan, todos tienen diferentes velocidades. No es lo mismo la Europa del Sur, que incluso en Gran Bretaña se burlan de ella, sobre todo Ambrose Evans Pritchard del The Telegraph, que les llamó PIGS, P-I-G-S, en alusión a Portugal, a Grecia, a Irlanda, a Italia y a España, con ese, no Spain. Entonces ahí ya notamos de entrada que hay otra Europa. Luego tenemos la Europa nórdica, que es muy similar entre sí, pero poniendo atención ahora que dentro de los PIGS, en mayo vota Francia. Eso es lo interesante este año. Pues tenemos Holanda, que ya vota en estos días, que tiene a Wilders como candidato, que parece ser puede ganar. Ahí ganaría ese famoso populismo. Llama la atención que los países nórdicos, que más les ha beneficiado el modelo de la globalización, por motivos migratorios y otras connotaciones, se estén pronunciando a favor del nacionalismo económico.
Profesor, ¿y ese nacionalismo económico del cual nos está hablando, usted cree que es el que está socavando las bases del modelo de integración europeo, que justamente este 25 de marzo cumple 60 años? Yo creo que el golpe mortal, si es que lo hubiere, no lo propiciaría la elección o el ascenso supremacista, racista, populista, nacionalista, económico, como le están llamando, en Holanda. Sería un aviso muy fuerte, porque Holanda está muy vinculada en sus relaciones comerciales, más que con Francia, con Gran Bretaña y luego con Alemania. El golpe mortal vendría de Francia. Por eso estamos viendo cómo el ex secretario de Estado John Kerry ha acudido a apoyar a Macron, como el mismo Obama está apoyando a Macron, todo el grupo de George Soros, de la banca Rothschild, están apoyando a Macron, porque Marine Le Pen, lo ha dicho abiertamente, no quiere ninguna guerra con Rusia, y también Fillon, aunque Fillon está más cargado a una política, pues yo diría más republicana, ¿no? A diferencia de la política de Marine Le Pen, que es más aguda en la cuestión supremacista. Aquí lo que pesa es la dotación nuclear de Francia, porque eso significaría, si gana Marine Le Pen y también Fillon, yo lo pondría, pues Francia es probable que es la primera potencia y la única de la Unión Europea de 27 países, porque ya Gran Bretaña con su dotación nuclear se salió con el Brexit, que esto no se está analizando, pues le quitaría su paraguas nuclear de la Unión Europea, que la dejaría a 26 países realmente ya en una derrota en el papel. No hay necesidad de hacer una guerra. Eso significaría la derrota militar tanto de la OTAN como de la Unión Europea frente a Rusia. Es decir, los alcances geoestratégicos de la elección de Francia son mucho mayores que los de la misma Alemania. Y de concretarse una victoria de quienes aparecen como favoritos, ¿piensa que romperán con la Unión Europea? Estas tres elecciones tienen diferentes connotaciones, tienen matices muy fuertes. Yo diría, así resumiendo, uno, con Holanda, sería un fuerte aviso para la Unión Europea, significaría la prolongación del Brexit y del trumpismo del Atlántico, pero ya en tierra firme continental europea. En Francia, la llegada tanto de Fillon o de Marine Le Pen significaría pues un acercamiento a Rusia y le quitaría a la Unión Europea y a la OTAN el paraguas nuclear que le provee específicamente Francia. Obviamente quedaría Estados Unidos con la OTAN y su paraguas nuclear, pero tampoco Trump quiere pleito con Rusia. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Y en tercero, la caída de Gran Bretaña significaría, con la caída de Merkel y el ascenso de Schulz, el Partido Socialdemócrata, pues el retorno a la Ostpolitik, la famosa Ostpolitik de Helmut Schmidt, Willy Brandt, incluso con Schröder, el mismo del lado del Partido Conservador de Helmut Kohl, que no quiere un pleito con Rusia. Sería una debacle para la Merkel. En Holanda parece ser, no me quiero basar en los sondeos, pero parece ser que Wilders es eso significa. En Francia está muy peleada la elección, porque saben que ahí lo que está en juego son las bombas nucleares francesas, la famosa Force de Frappe. Eso es lo que está en juego. Si se cae el modelo neoliberal de Macron en Francia, bueno, Hollande ya ni pinta, ¿no? Si se cae, pues ya, yo creo que ya ahí es el epitafio de Europa. No hay necesidad de irse a la elección con Alemania. Ya lo de Alemania, pues yo creo que serían las exequias, ¿no? Sería la oración fúnebre. Y justamente, ¿cómo hay que observar entonces lo que ocurre en Alemania? Yo creo que Angela Merkel, que es la que marca la pauta en Europa, con la política monetarista ultranza de los bancos centrales, es probable que Alemania tenga su tercera derrota en 100 años en términos geopolíticos, nada más que aquí va a ser en términos geofinancieros, porque Alemania había perdido la Primera y la Segunda Guerra Mundial contra Gran Bretaña, y el Brexit le puede propinar otra vez con Gran Bretaña su tercera derrota, porque Angela Merkel se volcó mucho al proyecto atlantista neoliberal
monetarista, e incluso se burlaba de la geopolítica allá cuando se escenificó el G20 en Brisbane, Australia. Se burló de Vladimir Putin, que pensaba en términos del siglo XIX. Lo que pasa es que Merkel no se da cuenta que ella está todavía mucho más atrás. Se fue a la etapa paleobíblica al pensar en el becerro de oro. Yo creo que esto va a ser un grave error. Alemania, eso es lo interesante, por eso yo no tomo el ejemplo de Lula, y además Europa sí tiene muchas velocidades y muchos ritmos y son varias regiones. Lo que está pasando con Alemania, el empresariado, la población, los ciudadanos e incluso el Partido Socialdemócrata están a favor de una Ostpolitik, es decir, de un acercamiento con Rusia, porque entienden perfectamente que Rusia es una superpotencia nuclear, militar, y que hoy pues no va a dejar que la OTAN y Estados Unidos carcoman a Ucrania del lado del este, que es el Donbass, ¿no? Que forma parte del alma rusa. No olvidemos que Rusia nace en Kiev. Es un asunto existencial para Estados Unidos, que tiene rodeada a Rusia y a China, pues es un jaque más en su política geoestratégica, cosa que no se está dando con Trump, porque ya vimos cómo le costó a Trump la defenestración de su asesor de seguridad nacional, el teniente coronel Michael Flynn, que quería un acercamiento con Rusia. Si bien los procesos de integración política y económica están en retirada en el mundo, incluso los rupturistas hablan de alianzas estratégicas. ¿Son cosas distintas? Entonces estamos yendo a regionalismos, esa es la realidad, medio de una desglobalización acelerada. Las tres superpotencias que son Estados Unidos, Rusia y China están adoptando políticas regionales más que globales. Estados Unidos, como era la potencia de la globalización, con las dinastías de los Bush, los Clinton y sumadas a ellas Obama, pues practicó la globalización, pero lo estamos viendo con Trump, no hay tal, se está desglobalizando Trump, con una economía, un nacionalismo económico, que le está dando resultados, pues nada más basta ver Wall Street. Trump, desde que llegó al poder, Wall Street ha ganado casi 4 millones de dólares, trillions en anglosajón, se dice fácil. Entonces el dólar está por las nubes. Es decir, a él le está dando resultado esa política muy regionalizada. Está claro que Trump va a una alianza de Estados Unidos con la anglósfera, todo lo que significa la anglósfera, con Japón y con Israel. Eso queda muy claro. Estamos viendo regionalismos. Del lado ruso estamos viendo la Unión Económica Eurasiática. Y del lado chino estamos viendo algo del que no se habla y va a ser el mayor tratado de comercio del mundo, pero no con un enfoque financierista, que eso es importante, más que nada con un enfoque de infraestructura, como que es el retorno de la infraestructura, porque el común denominador de todos es la infraestructura y dejar de lado tanto financierismo especulativo. Con China tenemos el famoso RCEP, que se llama RCEP, que significa Regional Comprehensive Economic Partnership, que es la Asociación Económica Regional Integral, que es de 16 países, donde vemos ya, aparte de la ASEAN, que son 10 países, están obviamente China, está India, que cuidado, India ya desplazó a Japón del 4º lugar de la economía mundial, eso no se está diciendo en voz alta. Y luego también tenemos a países como el mismo Japón, la misma Nueva Zelanda, Australia, y hay 2 países latinoamericanos que se quieren integrar, Perú y Chile, lo cual de facto entierra el TPP que sepultó Trump, pero también entierra la Alianza del Pacífico que hicieron con México. Entonces en esto hay ganadores y hay perdedores, estamos ante un reajuste global en muchos términos. Yo los veo más en términos geoestratégicos y de seguridad nacional de los países, y el mercantilismo pues pasa a un tercer nivel. ¿Cuál es la perspectiva entonces? Aquí estamos viendo, es muy fácil hacer la prospectiva, se derrumba el euro, se balcaniza la Unión Europea, de facto. Eso es interesante porque mientras se reagrupan regiones alrededor de los 3 polos atractivos o atractores, que son Estados Unidos
con su anglósfera, pero sin los latinoamericanos, lo que ya dije de la anglósfera Japón e Israel, mientras igual Rusia tiene su unión económica euroasiática, que es muy importante, también la de China, de la que ya hablé, mientras la Unión Europea se desgaja, se balcaniza, es un fenómeno. Entonces estamos viendo muchos movimientos de vértigo en este cambio tectónico de paradigma. Dentro de esos cambios de paradigma, podemos decir que con Hollande, Europa le dice adiós a la izquierda y a la socialdemocracia. El socialismo europeo era neoliberal, eran travestis. México tenemos la misma, tenemos una izquierda que es más de extrema derecha que de izquierda, nada más se pone nueva izquierda, ni es izquierda ni es nueva, se les conoce aquí como los chuchos, que son mercenarios. Desgraciadamente la izquierda se equivocó con el blairismo, con Tony Blair, que era realmente, cuando habla de Tony Blair de la tercera vía, no era una tercera vía política entre dos extremos, ¿no? Entre comunismo o capitalismo ultranza. Era la tercera vía, pero con un disfraz de ofertismo fiscal. A veces se olvida eso. Es decir, las izquierdas por eso se están muriendo, porque adoptaron las mismas políticas que los capitalistas. Es absurdo, ¿no? Y ellos mismos se suicidaron. Yo creo que estamos entrando a otro nivel. Yo ya abiertamente lo digo, yo ya no creo en esos términos de izquierda-derecha. Se me hacen necesarios para el siglo XIX, se me hacen muy decimonónicos. Incluso se pueden usar para la mitad o para 3/4 partes del siglo XX. Pero a partir de que Estados Unidos impone su modelo de la globalización, el mundo se dividió en dos. Hay una nueva taxonomía. Para mí, una son los humanistas, quienes creemos en el ser humano, y los otros son los globalistas, que creen en el mercado. Profesor, gane quien gane, va quedando claro que va a ser otro mal año para los migrantes en Europa. No solamente para los migrantes en Europa, para los migrantes en Latinoamérica. Nosotros en México estamos padeciendo esa terrible situación, muy cruel, por cierto, con dos muros, uno el muro Trump con México, pero el otro del que no se habla, otro muro que está pensando construir Estados Unidos en la frontera Chiapas-México con Guatemala, se llama el muro Videgaray. Pero aquí lo interesante es de que en la concepción de la migración del general Kelly, que es el que maneja el Homeland Security, Estados Unidos no solamente tiene un muro visible, o dos, tiene varios muros invisibles por capas, lo ha dicho abiertamente el general Kelly, que llegan hasta Perú. Eso es muy importante verlo. Entonces aquí igual, en Europa vamos a ver lo mismo. Una cosa es ver los muros visibles, ¿no? Pero hay otros muros invisibles, como son las visas, todo lo que concierne al libre flujo de personas. Y yo creo que eso ya se acabó, ¿eh? Hasta aquí la entrevista con el cientista político mexicano Alfredo Jalife sobre la Europa que se viene tras los comicios en Holanda, Francia y Alemania. Faltan apenas 48 horas para las elecciones en Holanda, uno de los 6 países que hace 60 años firmó la fundación de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Allí se sabrá si el país sigue los pasos del Reino Unido e impulsa el Nexit. Hasta aquí Telescopio. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.